¿Sí? ¿Tienes tu Biblia? Si no tienes Biblia, levanta la mano y te podemos dar una. Si ya la tienes, ábrela en Santiago capítulo 5. Ve a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a ver del versículo 13 al versículo 16. Vamos a ver esos versículos únicamente. Esos 4 versículos, 13, 14, 15, 16. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, dime listo. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Es importante que leas, es importante que abras tu Biblia, es importante que incluso vengas, tomes una pluma y marques. Toma nota, anota lo que Dios está hablando a tu vida hoy para poder ponerlo por práctica la semana siguiente. ¿Listo? Leámoslo juntos. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice tu Biblia? Puede lograr mucho. Leamos juntos en voz alta esa última oración. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrirla y poder estudiarla, poder aprender de ella. Señor, hoy nos rendimos a ti y te suplicamos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y que nos permitas entender lo que tienes para nosotros. Y ayúdanos, Dios, por favor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino a convertirnos en hacedores de ella, Dios, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, familia, miren, 3 semanas donde hemos estado orando, 3 semanas donde hemos estado ayunando, 3 semanas donde hemos estado buscando al Señor. Y yo sé que Dios ha hecho en este tiempo cosas grandes en nosotros. Dios ha hecho, yo he visto la respuesta de Dios en mi vida. He visto respuesta del Señor a oraciones. Algunas las hice públicas, se las comentaba incluso el domingo pasado. Otras han sido muy entre el Señor y yo, pero he visto cómo el Señor está obrando. Todavía la tarde de ayer recibí información de unos familiares y podía ver al hablar con ellos la respuesta a las oraciones. Señor, restaura ese matrimonio, restaura esa pareja, restaura esas vidas. Y sabes, preguntándoles ayer en la tarde, ¿cómo van las cosas? Empiezo a recibir el reporte de cómo Dios ha venido obrando de manera especial en ellos. Es importante que no bajemos la guardia en la oración. Hemos estudiado este mes que debemos ser auténticos en nuestra oración. ¿Por qué es importante que nuestra oración sea auténtica? ¿Se recuerdan? ¿Por qué es importante que mi oración sea auténtica? Porque no puedo engañar a Dios. Dios sabe si hay honestidad cuando oro. Dios sabe si hay autenticidad en mi vida cuando oro. Pero también es importante que nuestra oración sea auténtica, porque lo estudiamos el domingo pasado. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos? ¿De veras estás convencido? ¿Qué pasa cuando oras? Dios escucha. Y cuando Dios escucha, Él responde. ¿Sabes? Hasta que no entienda que realmente cada vez que abro mis labios, abro mi corazón en oración a Dios, Dios me va a escuchar. Si mi oración es auténtica, Dios me va a escuchar. Y una vez que Dios me escucha, lo increíble es que Dios responde. El Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo lo visible y lo invisible, el Dios que dio la vida de su unigénito para salvarnos, nos escucha y nos responde. Wow, es increíble. Yo no sé tú, pero yo pienso en eso y la piel se me pone eriza. Wow, Dios, ¿de veras me escuchas? A pesar de lo que soy, me escuchas y me respondes. Ahora, ¿sabes por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios te escucha? Porque Dios anhela escuchar tu voz. Dios nos escucha y nos responde no porque seamos buenos,
Porque mismo Jesús lo dijo, bueno, solo Dios. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros creemos que son buenas obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Todo lo que nosotros creemos que es lo bueno que soy son como trapos de suciedad para el Señor. Y hay una versión muy antigua en la Biblia que dice que nuestras buenas obras para Dios son como trapos de menstruación. Y ahí lo dejo. Pero Dios nos escucha y nos responde no porque seamos buenos, sino simplemente porque Él anhela escucharnos. Él anhela escuchar tu voz. Hay muchas partes en la Biblia donde Dios nos está hablando y nos dice, clama, háblame, háblame, quiero escucharte. Aquí hay algunos pasajes que posiblemente los conoces. ¿Has leído Jeremías 33:3? ¿Lo sabes de memoria? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. ¿Y qué pasa? Y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Mira, Dios anhela escuchar tu voz. ¿Por qué lo repito tanto? Porque es importante que lo entendamos acá y que nos baje acá. La distancia más grande que existe es la distancia entre la mente y el corazón. Porque hay muchas cosas que las creemos, las tenemos acá, pero no nos bajan aquí. Y nuestra vida lo manifiesta. Clama a mí y yo te responderé. Otro pasaje muy conocido, Segunda Crónicas 7:14. ¿Qué dice? ¿Lo reconoces? ¿Lo recuerdas? Si se humilla mi pueblo. ¿Y qué más dice? Y oran y buscan mi rostro. Entonces yo escucharé y responderé. Mira, Dios todo el tiempo, su palabra, por favor, Dios está como suplicando, clama a mí, clama a mí, clama a mí, ora, busca mi rostro, busca mi rostro. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús les habla en parábolas y los manda y les dice que deben orar en todo tiempo. Oren en todo tiempo. No desfallezcan en la oración. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué crees que hay tanta insistencia de parte de Dios para que oremos? Ayúdenme, no estudié mucho esa parte. ¿Por qué crees que Dios está, oren, oren, oren? ¿Por qué crees que Jesús está, oren sin cesar, no desfallezcan, clamen a mí y yo le responderé, oren y yo escucharé y le responderé? ¿Será que Dios no conoce nuestras vidas? ¿Será que Dios necesita que le estemos diciendo lo que estamos viviendo? Dios lo conoce, Dios lo sabe, pero Él anhela escuchar nuestra voz. Él anhela escuchar tu voz. Los discípulos lo entendieron. Los discípulos, los primeros discípulos lo tuvieron claro. ¿Sabes? Es interesante que la petición de los discípulos para Jesús fue, Señor, ¿podrías enseñarnos a orar? Mira, Juan el Bautista le enseña a sus discípulos a orar. ¿Podrías enseñarnos a orar? Yo no he encontrado, y si tú lo encontraste, avísame al final del servicio, dime dónde está. Pero yo no he encontrado una parte donde los discípulos le digan, Señor, enséñanos a reprender demonios. Señor, enséñanos a imponer manos y a echar fuera demonios. Señor, enséñanos, o como anda diciendo mucho loco por ahí, a orar para que caiga polvo de oro del cielo. Los discípulos no le pidieron eso a Dios. Los discípulos no le pidieron eso a Jesús. Y no digo que no, Jesús no lo hacía. Jesús lo hizo. Los discípulos se observaron y aprendieron. Pero la petición de los discípulos fue, enséñanos a orar. Enséñanos cómo orar. Y la respuesta de Jesús fue increíble. Porque Jesús se acercó y les dice, bueno, ¿quieren aprender a orar? Cuando oren, oren de esta manera. Y les enseñó la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y les dio un ejemplo a seguir. Que el diario de oración, que aquellos que ustedes que lo están haciendo semana a semana, se van a dar cuenta que los 5 elementos que Jesús les enseñó a los discípulos, que tienen que estar en la oración, involucrados en la oración, aparecen en ese diario para que nosotros aprendamos. Rendición, sumisión, petición, arrepentimiento, confesión. Ahora es importante todo eso. De nuevo, ¿por qué? Porque Dios anhela escuchar
tu voz. Y como Dios anhela escuchar tu voz, sabes, es importante que en nuestro dolor oremos. ¿Qué haces cuando estás en dolor? ¿Qué haces cuando sufres? ¿Qué haces cuando sufres? ¿Te pones a llorar y a hacer capricho y a decir, pobrecito yo, nadie me quiere? ¿Cómo sufro? ¿O vas al Señor en oración? Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Qué dice tu Biblia? Haga oración. ¿Sufre alguno entre vosotros? Ore. Ore, haga oración. En nuestro dolor, en nuestra aflicción, en tu dolor, en tu aflicción, tu recurso es la oración. A quien debo correr es a Jesús en oración. Nuestro recurso es la oración. Cuando el sufrimiento es tan fuerte que creo que ya no doy más, que creo que ya estoy a punto de desfallecer, mi opción es correr a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras más oro, más dependo de Él. Si no corro a Jesús en mi dolor, si no corro a Jesús en mi sufrimiento, ¿sabes? Voy a refugiarme en mis propias fuerzas. Honestidad en la iglesia, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado. Han habido momentos difíciles en mi vida que en lugar de correr a Dios, he corrido a mis propias fuerzas y a mi propio entendimiento. Y eso me ha llevado a hundirme en un punto donde siento que me muero y que no puedo más. Me ha llevado al punto de caer hasta en la depresión por buscar arreglar las cosas, por buscar salir de mi dolor por mis propias fuerzas en lugar de correr al Señor. Por eso dice el apóstol Santiago, ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Sabes? En un sentido más amplio, el apóstol Santiago nos dice, ¿estás en dolor? ¿Estás sufriendo? No lo vivas solo. Busca el compañerismo de Jesús. Busca el apoyo de Jesús. ¿Estáis cargados, cansados? ¿Qué dijo Jesús? Ven a mí. Ven a mí. Y yo te voy a dar descanso. Ven a mí y yo te voy a dar la paz que necesitas. La promesa de Jesús no es ven a mí y quito el dolor. La promesa de Jesús no es ven a mí y quito el sufrimiento. La promesa de Jesús es ven a mí y yo te daré descanso. Ven a mí y yo te daré paz. Ven a mí y yo te daré gozo a pesar del sufrimiento, en medio del dolor. Mira, Dios nos ofrece un intercambio perfecto. Dice, ¿tienes dolor? Búscame y yo te doy paz. Hagamos ese trueque. ¿Estás sufriendo? Haz oración. Ven a mí y yo te daré gozo en medio del dolor. Ese intercambio perfecto que el Señor nos ofrece. Mira, Santiago, en estos pasajes que vamos a leer, básicamente está dividiendo el mal o el dolor, el sufrimiento en dos partes. La primera es acá, sufres, haz oración. Muchas veces el sufrimiento que tenemos, y ojalá que nuestro sufrimiento fuera todo el tiempo por persecución o por búsqueda del Señor o por ser testimonio del Señor. Pero aquí el apóstol Santiago le está hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y le dice, están sufriendo, iglesia, por culpa del Señor. Están sufriendo por ser testimonio de Cristo donde están. Están sufriendo por estar firmes en su fe. Aquí está la respuesta. Oren, oren, oren. Busquen al Señor, busquen al Señor. Busquen esa liberación de Dios. Ahora estamos sufriendo por culpa de nuestras consecuencias del pecado. La respuesta es la misma. Busco al Señor en oración. Me arrepiento, pido perdón y el Señor me da consuelo, me da fortaleza. No va a quitar las consecuencias de mi pecado, pero en medio de las consecuencias me va a ayudar a permanecer firme y me va a ayudar a permanecer y aprender para no volver a caer en el mismo agujero. ¿Sufre alguno entre vosotros? ¿Hay alguno entre nosotros sufriendo el día de hoy? Yo creo que sí. Si somos honestos, si eres honesto, puedes reconocer, hay sufrimiento en ti, sufrimiento por tu fe o sufrimiento como consecuencia de tu falta, de tu pecado, de tu error. Haz oración. El buscar al Señor en oración implica reconocer mi necesidad de Él, reconocer mi debilidad, reconocer mi pecado y buscarle en oración. No importa cuál sea la razón de tu sufrimiento, la respuesta es la misma. Ora, busca a Dios,
clama al Señor y Él te responderá. Dios anhela escucharte. En tu sufrimiento, en tu dolor, Dios anhela escucharte. ¿Has hablado con Dios esta semana? ¿Has venido a Él y has derramado tu corazón esta semana? ¿O solo dependes de esta reunión para llenarte del Señor y buscarle? ¿Sufre alguno entre nosotros? Haga oración. Pero también el apóstol Pablo nos dice que en nuestra alegría, el apóstol Santiago, perdón, nos dice que en nuestra alegría le alabemos. En nuestra alegría alabémosle. Continúa diciendo el versículo 13. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En mi dolor, en mi sufrimiento, voy a orar. En mi alegría voy a cantar alabanzas. En mi alegría alabemos. Mira, el apóstol Santiago básicamente resume ese versículo en esa parte. No importa nuestra situación, no importa nuestra condición, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. En nuestra alegría alabemos. Pero también en nuestra enfermedad, versículo 14, oremos. En nuestra enfermedad oremos. En nuestro dolor oremos. En nuestra alegría alabemos. Y alabar también es una forma de comunicarnos con Dios. Pero en nuestra enfermedad también oremos. ¿Cuál es nuestro primer recurso en nuestra enfermedad? Gracias a Dios por la medicina. Gracias a Dios por los seguros médicos. Gracias a Dios por los médicos que están dispuestos a atendernos aún sin seguro. Gracias a Dios por eso. Pero ¿cuál es tu primer recurso? ¿Cuál es tu primer recurso? ¿Juguito de limón con miel? ¿O sábila con no sé qué y ajo? ¿Cuál es tu primer recurso? Que nuestro primer recurso en la enfermedad sea el orar, el buscar a Dios. Aquí estoy, Señor. Y no estoy diciendo que no hay que cuidarlo, no estoy diciendo que no hay que tomar medicina, no estoy diciendo que no hay que buscar esos remedios caseros, no estoy diciendo eso. Pero mi primer recurso debe ser siempre Dios. Mi primer recurso debe ser siempre la oración. ¿Está alguno? Versículo 14. Entre vosotros enfermos, ¿qué dice? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primera categoría del dolor es el sufrimiento por la persecución, por tu fe, o posiblemente por las consecuencias de tu pecado. Pero la segunda categoría de ese sufrimiento, de ese dolor, muchas veces es nuestra enfermedad. Es nuestra enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Ahora me llama la atención que dice, ¿estás enfermo? ¿Qué dice tu Biblia? Siéntate a esperar que te visiten. ¿Qué dice tu Biblia? Ayúdenme, no estudié esa parte. Ábrela, léela, ¿qué dice? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué lo está marcando Santiago de esa manera? Porque los ancianos no somos adivinos. Los ancianos no somos omniscientes. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios lo sabe todo. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos para que oren por ti. Ay, pastor, pero qué pena me va a dar. La pena y la vergüenza es una atadura. Y Dios nos ha hecho libres. Lo cantábamos hoy. Libre soy, libre soy. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos. No puedes llamarlos, pídele favor a alguien que los llame. Llama a los ancianos para que ellos vengan y oren por ti. Para que ellos vengan y oren por ti. Mira, cuando no puedes venir a la iglesia por enfermedad, llama a los ancianos. Yo no sé si ustedes sabían, pero todos los domingos, desde el primer domingo que empezamos el servicio, y no vayan a voltear a ver, por favor, pero en la parte de atrás hay uno de los ancianos de la iglesia. Todos los domingos, desde el primer domingo, Dios puso en su corazón, hasta nuevo aviso, venir y estar orando todos los domingos durante el servicio. ¿A qué voy con eso? Los ancianos en la iglesia estamos con la disposición de poder venir y orar por ti si lo necesitas. Pero si no nos dices, si no nos haces llamar, no vamos a saberlo. Los últimos servicios, siempre al final hay una o dos parejas acá al frente que no son ancianos, pero tienen la capacidad de orar por ti también. ¿Necesitas oración al final? Acércate, que aquí van a haber personas que pueden orar por ti.
¿Quieres que el anciano que está acá ore por ti al final? Acércate a él al final. Él no habla mucho español, pero estoy seguro que si le dices puedes orar por mí, eso sí lo va a entender. ¿Me entiendes? Haz llamar a los ancianos. Haz llamar a los ancianos. Mira, los enfermos debemos llamar a los ancianos cuando lo necesitamos. Los ancianos van a actuar como lo hacían los primeros discípulos. En Marcos capítulo 6, versículo 13, dice que los discípulos echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y otra vez, no le dijeron enséñanos a echar demonios, enséñanos a sanar, pero lo observaron en Jesús, lo aprendieron y ahí estaban haciéndolo. Esa es la función de los ancianos. Es el ejemplo que Jesús nos ha dado y por eso queremos hacerlos. Ahora, algo que tenemos que tener claro es que en los ancianos no hay poder. El poder está en Jesús. El hombre no sana. Hay un llamado a cada uno. El pastor tiene un llamado específico, el diácono tiene un llamado específico, el anciano tiene un llamado específico. Así como en el matrimonio el esposo tiene la función de ser el sacerdote y la esposa tiene la función de ser la que edifica su casa con las manos en lugar de destruirla. Cada uno dentro de la iglesia tenemos una función específica. Ayúdanos a cumplir la función. Estás enfermo, estás sufriendo, busca. El Señor es la fuente, el Señor es el poder. Dice, continúa diciendo el versículo 14, que oren en el nombre del Señor. Mira, llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungir con aceite. ¿Hay magia en el aceite? No. El aceite no es un amuleto. Así como cuando tomamos la cena del Señor, que compartimos el pan y el jugo de la vid, no es que el cuerpo literal de Cristo esté ahí. Eso enseña el catolicismo. El catolicismo enseña que a la hora de la comunión, Cristo mismo vuelve y se mete en la hostia y es sacrificado otra vez. Entonces, cada vez que se toma la comunión, Cristo tiene que morir en la cruz y es sacrificado. Esa es la enseñanza de la transustanciación. Algo así va la palabra. Pero sí, para nosotros es un símbolo, porque sabemos que Cristo ya pagó el precio una vez por siempre. Lo mismo es el aceite. El aceite es solo un símbolo. El aceite en la época de Jesús se usaba como ungüento para sanar heridas y para evitar que las heridas se infectaran, así como la sal. La sal se usaba para preservar los alimentos. No había refrigerador, se llenaban de sal para que no se pudrieran. El aceite es lo mismo. El aceite simplemente es un elemento, es un simbolismo que implica autoridad. Es un simbolismo que nos recuerda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ya estudiamos eso hace varios domingos atrás. En el nombre del Señor, orar en el nombre de Jesús no es usar el abracadabra, patas de cabra, ya lo dije y va a pasar. Digo nombre de Jesús, menciono a Jesús y ya va a pasar. Va más allá de eso. Orar en el nombre de Jesús es orar sometiéndome a su autoridad. A su autoridad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar sometiéndonos a la autoridad de Jesús. Lo hacemos en representación de Jesús. Eso implica orar en el nombre de Jesús. Mira, tenemos que también tomar en cuenta que cuando decimos en el nombre de Jesús, no es una orden que le estamos dando a Jesús. Porque muchas veces caemos en eso. Jesús, sí o sí tienes que hacerlo. Sí o sí, Jesús, ya dije en tu nombre y lo vas a hacer. Hemos caído en eso muchas veces, honestidad en la iglesia. Tal vez no lo hemos dicho, pero es lo que ha estado en nuestro corazón. ¿Se recuerdan ustedes de un pastor? Creo que fue hace unos años, 2, 3 años atrás, un caso muy sonado de un pastor que estaba muriéndose. El pastor se llamaba, pastor de alabanza, Julio Melgar. ¿Se acuerdan de él? ¿Será que Dios no lo amó y por eso no lo sanó? Pero es interesante, porque recuerdo que en ese momento me llamó la atención declaraciones de 2 personas que tienen de alguna manera mucho renombre a nivel musical cristiano. ¿Conocen a la cantante Cristina de Clairo? Voy a leer las palabras de la manera en que ella oró por el pastor Julio Melgar. Ahora mismo, estoy citando, ahora mismo hablamos una palabra de sanidad
y reclamamos tu promesa de salud, Señor. Ok. Pero luego continúa diciendo, y cito, Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad. Wow. ¿Qué pasó, Señor, entonces? ¿No le hiciste caso a la hermana? Porque el pastor murió. Eso no es orar en Jesús, en el nombre de Jesús. No podemos ordenarle a Jesús nada. Orar en el nombre de Jesús, someterme a su autoridad. Luego el cantante Marcos Barrientos también oró por el pastor Melgar. Y oró de la siguiente manera, y lo cito. Espíritu Santo, declaramos vida y profetizamos sobre Julio tu bendición. Y entiendo el corazón de los hermanos. Entiendo que ellos querían que este hermano se recuperara y siguiera sirviendo al Señor. Pero cuando oramos por los enfermos, tenemos que entender que vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Dios puede sanarlo? Sí. ¿Tiene obligación de hacerlo, iglesia? No. Dios no tiene obligación de sanarme. Yo tengo la obligación de clamar a Él. Pero en mi clamar a Él tengo que tener cuidado, que no puedo venir y ordenarle nada a Jesús. ¿Quién me creo que soy para ordenarle a Jesús? ¿Quién me creo decirle al Señor, lo tienes que hacer? No acepto un no como respuesta, Señor. Tiene que ser sí. Ojo, familia. Sé que había sinceridad y amor en el corazón de estos hermanos por este pastor. Pero al final no puedo ordenarle nada a Jesús. Mira, los ancianos funcionan de alguna manera como los primeros apóstoles. Y no estoy diciendo que los ancianos son apóstoles, porque el último de los apóstoles llegó hasta Saulo. Requisito para ser apóstol: haber estado con Jesús físicamente, haberlo visto resucitado y haber sido llamado por Él específicamente. Pero los ancianos hoy en día cumplen la función de orar por los enfermos con la autoridad del Señor. Pero el apóstol Santiago nos deja claro aquí que es en el nombre de Jesús, es en la autoridad de Jesús, es Jesús el que sana. ¿Estás enfermo? Busca a los ancianos para que vengan, te unjan con aceite y oren por ti en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad de Jesús, porque al final es la autoridad de Jesús la que nos sana. Por eso, en mi sufrimiento voy a orar, en mi alegría voy a alabar, en mi enfermedad voy a orar. Pero sabes también, en nuestro pecado también oremos. Cuando peques, también busca al Señor en oración. No te escondas, no te alejes. Lo peor que puedes hacer después de cometer un pecado es aislarte, porque entonces te hundes más en el pecado. Jesús dijo que Él iba al Padre y que Él iba a estar intercediendo por nosotros. Y la Biblia nos enseña que cuando pecamos, ¿qué dice? Tenemos a un abogado. ¿Cuál es la función de un abogado defensor? ¿Echarte de boca ante el juez? No, es buscar el mecanismo para que encuentre la justificación y seas absuelto de tu pecado, de tu error. Y eso es lo que hace Jesús. En mi pecado, en nuestro pecado, oremos, busquemos a Jesús, clamemos a Jesús, porque Él intercede por nosotros al Padre. ¿Te imaginas? Imagínate ese momento. Papá, aquí está Luis de nuevo. Volvió a fallar en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Pero se acercó buscando misericordia. Padre, te recuerdo que en la cruz pagué por sus pecados pasados, presentes y aún los futuros. Wow. Esa es la función de Jesús. Por eso es que en nuestro pecado, familia, podemos orar. Podemos orar. Versículo 15. Dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. La oración de fe restaurará al enfermo, el Señor lo levantará. La versión Reina Valera de 1960 no usa la palabra levantará, usa la palabra salvará. La traducción del lenguaje actual usa la palabra sanará. La Nueva Traducción Viviente también usa la palabra sanará. Ahora, la palabra original griega usa la palabra salvar. Usa la palabra sozo,
que implica salvar, implica sanar, implica rescatar. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo sanará, lo salvará, lo restaurará. No está hablando solo de una sanidad física. Está hablando de una restauración de toda su vida. También está hablando de una salvación de su alma. Hace muchos años, mi suegra enfermó y murió. Y nosotros estábamos convencidos con mi esposa de que si orábamos, Dios le iba a sanar y que ella no iba a morir. Porque se nos había dicho, si ustedes oran con fe, ella se va a sanar y Dios no se va a morir. Y nosotros estuvimos orando y más mi esposa. Dios viene un mes antes y la salva. 30 días después de que mi suegra se entrega a Cristo, parte con el Señor. ¿Respondió Dios nuestra oración? Sí, la respondió. La restauró, la sanó, la salvó. Y curiosamente, después se la llevó. Era el plan del Señor. Pero sabes, cuando yo estoy esperando que Dios haga y haga y haga como yo creo, eso me va a frustrar. A nosotros nos frustró y nos afectó, y más a mi esposa. Entramos, ¿qué pasó, Señor? Oramos y aún así se murió. Oramos, Señor, y habíamos entendido que no se iba a morir. ¿Qué pasó, Señor? Pero tenemos que entender que la forma en que Dios actúa es diferente a la nuestra. La palabra sanar o levantar que usa la Biblia está hablando de salvar, rescatar, restaurar. Y mira, en mi pecado voy a buscar a Dios, porque Dios puede restaurar mi vida. Dios puede transformar mi vida. Dios puede hacerme una nueva criatura. Dios puede rescatarnos de este mundo que no es nuestro hogar. Dios puede hacerlo. Ahora, Santiago también manifiesta la conexión que a veces existe. A veces. ¿Pueden decir todos a veces? A veces existe entre la enfermedad y el pecado. Si ha cometido pecado, dice, le serán sanados. Pero me llama la atención porque dice si ha cometido pecado. O sea, es una posibilidad. ¿El pecado puede causar enfermedad en nosotros? Sí, el pecado puede causar enfermedad en nosotros. 1 Corintios 11 nos enseña que cuando nos habla cuando recibimos la comunión o la santa cena o participamos de la cena del Señor, si no lo hacemos de manera digna, podemos enfermar. Si hay pecado en nosotros, podemos enfermar. La enfermedad puede ser el resultado de nuestro pecado, pero no todo el tiempo. ¿A qué se refiere, pastor? Qué buena pregunta ustedes hacen. Anoten esta cita, Lucas capítulo 9, versículo 3. Están los discípulos hablando con Jesús sobre un ciego. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y Jesús y los discípulos dicen, a ver, Señor, a ver, maestro, ¿quién pecó? Si está ciego, de plano hay pecado. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque por eso está enfermo, porque hay pecado. Santiago dice que si hay pecado, van a ser perdonados. Pero no necesariamente la enfermedad que padecemos va a ser el resultado del pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a los discípulos? Ni este pecó, ni sus padres pecaron. Este cuate está ciego para que Dios fuese glorificado el día de hoy. Entonces hay enfermedades que son fruto de tu pecado. Pero hay otras enfermedades en tu vida que Dios quiere usarlas para glorificar su nombre. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si hay pecado en mí, tengo que correr a Jesús. Tengo que correr a Jesús. Y si la enfermedad que vivo es fruto del pecado, Dios va a actuar. En mi arrepentimiento, Dios va a actuar. Pero también muchas veces mi enfermedad es para poder glorificar a Dios. Mateo 9, del 1 al 8, nos dice, lo voy a leer. Dice que subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Curiosamente, Jesús está más interesado, ¿sabías eso? En perdonar tus pecados que en sanarte físicamente.
Y eso puede sonar como contradictorio, porque es que Dios me ama, que Él no quiere que sufra. Él me ama y Él no quiere que yo padezca. ¿De veras? Mira, el año pasado hablaba con una de mis hijas que estaba atravesando una situación difícil y me decía, papi, no entiendo por qué estoy sufriendo esto. Creo que no lo merezco. No debería estar pasando esto. Y mi respuesta a mi hija fue, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y qué si Dios quiere usar nuestro sufrimiento para glorificar su nombre? ¿Y por qué no? Mira, Dios está más interesado en perdonar tus pecados que en sanarte. ¿En qué lo digo? Mira, aquí. ¿Por qué no le dijo, toma tu camilla y vete? ¿Por qué viene Jesús y le dice, anímate, cobra fuerza, cobra ánimo, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados? Y sabes, iglesia, en el perdón de nuestros pecados es donde debe estar nuestro verdadero gozo. Si tengo que en qué comer o no comer, mi gozo está en que el Señor ha perdonado mis pecados. Si me muero de hambre, me voy al cielo con Él. Mi gozo está en que Él ha perdonado mis pecados. Si estoy enfermo y Él no me sana, mi gozo está en que mis pecados han sido perdonados. Señor, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Nuestro gozo debe estar en eso. Ahora, a veces actuamos nosotros como algunos de los escribas que menciona Mateo en este pasaje. En el versículo 3 dice que algunos de los escribas decían para sí, este blasfema, este blasfema. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué estáis pensando mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y ustedes conocen el resto de la historia. Y Jesús le dice a estos escribas, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, agarra tu lecho y vete a tu casa. Y Jesús lo sana. Jesús lo pudo haber hecho desde el principio, pero Jesús está más interesado, más que darte, mira, el interés de Jesús, más que darte casa nueva, carro nuevo, ropa de marca, teléfonos caros. Más que eso, Jesús está interesado en perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque al perdonar tus pecados empieza tu relación íntima con Jesús. Versículo 7 de Mateo 9 dice que entonces el paralítico, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Jesús, poder para perdonar y poder para sanar. Dios anhela escuchar tu voz, iglesia. Dios anhela escuchar tu voz. En tu dolor, en tu sufrimiento, Dios está esperando. ¿A qué hora va a venir Luis? Aquí estoy, Luis. ¿Estás sufriendo? Aquí estoy. Ven. En tu alegría, Dios anhela escuchar tu voz alabando. Wow. Ya el dolor de Luis terminó. Está alegre ahora. ¿A qué hora va a empezar a alabarme? Estoy escuchando. Estoy anhelando escuchar su voz. En tu enfermedad, Dios anhela escuchar tu voz. Ven a mí. Ven a mí. ¿A qué horas vendrás ante mí y te presentarás y esperarás ante mí? Y en tu pecado, aún mayormente, Dios anhela escuchar tu voz. Dios anhela escuchar tu voz diciéndole, perdóname, Señor. Entiendo y reconozco que soy pecador. Límpiame, transfórmame. ¿Has escuchado tu voz? ¿Has venido al Señor pidiéndole perdón por tus pecados? Mira, el oído de Dios aún no se ha cortado, aún está esperando escuchar tu voz. Hoy lo puedes hacer. Ahí donde estás lo puedes hacer. Ahí donde estás puedes hacerlo. Ay, pastor, pero qué vergüenza. Mira, Cristo no se avergüenza de nosotros. Cristo anhela escuchar nuestra voz. Cristo desea perdonar tus pecados. ¿Le conoces? ¿Lo has hecho? Él estuvo dispuesto a ser avergonzado, a ser vituperado, a ser latigueado, a ser crucificado en la cruz por ti. Lo único que Él espera de ti es que le digas, aquí estoy, Señor.
perdona mis pecados. ¿Por qué es importante eso? Porque Él anhela escuchar tu voz. Y sabes, podemos hacerlo al orar unos por otros. Vamos a hacerlo al orar unos por otros. Ponte de pie, iglesia. Mira, el versículo 16 termina diciendo: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Necesitas oración? ¿Hay pecado en tu vida que necesitas confesar? ¿Necesitas oración porque estás enfermo? Mira, ahí donde estás, podemos orar los unos por los otros. Al final del servicio van a haber personas aquí al frente que pueden orar por ti. Pero también ahorita donde estás, ¿necesitas oración? ¿Necesitas confesar que necesitas de Dios? Ahí donde estás, levanta la mano y las personas que están alrededor tuyo van a orar por ti. Qué mejor momento para poder venir y decir: Señor, aquí estoy, necesito de ti. ¿Necesitas que alguien ore por ti? ¿Necesitas que alguien ore contigo? En tu dolor, en tu sufrimiento, en tu enfermedad, en tu pecado. Levanta la mano y alguien se va a acercar y va a orar contigo. Miremos alrededor, familia. Si hay manos levantadas, acerquémonos, lloremos por esa persona. Digámosle: Señor, aquí está. Allá atrás hay una mano levantada. ¿Alguien puede acercarse y orar? Mira, que no te dé temor orar por las personas. ¿Ves que hay alguien con la mano levantada? Acércate y ora por él. ¿Tú necesitas oración? ¿Por qué te da vergüenza levantar la mano y decir: yo necesito que oren por mí? ¿Sabes en qué momento yo no necesito oración? Cuando mi vida está sin problemas, sin angustias, sin necesidades. Hay otra persona al lado derecho que necesita oración. Levantó la mano. Acerquémonos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios,